Hola, este es un cubano emprendedor en Brasil. Mi nombre es Lázaro y te voy a dar algunas recomendaciones para emigrar a Brasil en este 2023. Bueno, la primera recomendación que les voy a dar es, si ya tienes pensado, ya estás aquí en Brasil, para el que ya tiene pensado venir, es que se informe bien sobre cómo obtener los documentos para su legalización aquí en Brasil. En mi canal hay unos cuantos vídeos mostrando cómo sacar los documentos y hay muchos canales y hay mucha información. Lo primero es revisar bien la información y tener una idea clara de cómo se obtienen los documentos. Aquí todavía hay personas que ya estando en Brasil en los grupos de Facebook están preguntando que cómo se saca el CPF. En mi canal por lo menos hay 3 videos de cómo sacar el CPF online. Número 2, el idioma. Todo el mundo me está preguntando del idioma. Yo voy ya para casi un año y le explico que yo no hablo un portugués, pero lo que hablo da para entender. Ya no le cojan miedo al idioma, ya que a la vez que estén aquí, que se relacionen con el brasilero ahí al día a día, el oído se le va a ir afinando y al cabo del mes o los 2 meses van a entender casi perfectamente todo lo que ellos hablan. Y ustedes ya estarán más o menos chamusqueando ya, hablando ya un portugués a un 20, un 30%. Según vaya pasando el tiempo, se le irá perfeccionando. Una dica muy importante para eso es ajúntense con brasileros. Traten de hacer amistades brasileras y traten de estar todo el tiempo que puedan, no con los cubanos, sino con los brasileros, para que el idioma se les pegue más fácil. El teléfono deben de ponerlo en portugués, el televisor en portugués, todo lo que sea con respecto al idioma debe ser en portugués. Si pueden, antes de venir, pasar un curso, ya sea online, mediante los canales de YouTube, mediante una escuela, sería mejor porque ahí harían hablando portugués y le va a facilitar muchísimo la vida aquí en Brasil. Verán. Tercera recomendación. Es difícil venir a Brasil y no tener una amistad que más o menos te guíe. Yo les recomiendo, vean dentro del canal mío, ahí hay videos de cómo conseguir un alquiler con el marketplace. Mediante el Facebook puedes conseguir alquiler. Traten siempre, con respecto a lo que es los aluguel, como se llama aquí el alquiler, traten siempre de cuando vayan a venir, traten de hacer amistad con alguien más o menos para la ciudad donde van a ir, y ese alguien no es que se le peguen, ya lo he explicado en varios vídeos, sino que se lo va a ir más o menos encaminando, ¿entiendes? Porque ya uno está aquí, más o menos ya conoce donde hay alquileres, donde salen más baratos. Los alquileres más baratos, ya lo expliqué en el vídeo, los alquileres son los quitinetes, que por un precio ya tienes todos los servicios pagos. Salen más o menos sobre los 350, 400, 500 pesos. Depende del tipo de quitinete y depende de dónde estés. No son caros, son bastante baratos y para empezar son muy buenos. Te ahorran mucho dinero. Cuarta recomendación, el trabajo. El trabajo es una de las partes que más deben de estudiar antes de venir, ya que es el sustento de toda la operación que van a hacer aquí en Brasil, de todo el nivel de vida que puedan tener, es el que va a sustentar todo el movimiento que van a tener aquí en Brasil. Ya le había dicho, hay un vídeo que anda en el canal, son los trabajos más fáciles de conseguir. Trabajo hay en Brasil de todo tipo y de toda clase. Si no tienes un oficio ya fijo, ya una cosa que te hayas especializado,
puedes conseguir en los servicentros las pistas de combustible. Ahí se consigue bastante rápido trabajo. En el vídeo de los trabajos más fáciles, ahí van a encontrar una serie de trabajos, pero esos trabajos dependen de qué tan adelantados estén en el idioma. El idioma, vuelvo a repetirle, no es complicado, es cuestión de práctica. Y con un idioma ya avanzado, puedes trabajar vas a tener muchas más opciones de trabajo. De tener alguna profesión ya más estudiada, sea un médico, un profesor de educación, o no sé, un entrenador de deporte, una materia más fuerte que ya lleve documentación. Traten de traer la documentación pasada por el MINRE, que ahora me di cuenta que el MINRE en Cuba está cerrado. Bueno, había sello y no sé qué más. Y después que lo pasen por el MINRE, pásenlo por asiéntenlo en la embajada. Y ya cuando lleguen aquí le va a ser un poquito más fácil convalidar los títulos. No es tan fácil, pero se puede hacer. Un médico aquí en Brasil, para mí, viene siendo casi la mitad de un millonario en Estados Unidos. Y los médicos viven muy bien. Trabajan bastante, pero viven muy bien. Ganan 8.000, 7.000, 10.000. Aquí yo conozco médicos que están sobre los 15, 16.000 pesos al mes. Imagínense que yo vivo sobre los 1.800, 2.000 reales. Vean qué diferencia hay siendo una persona estudiada y convalidando el título. Lo más importante es convalidar el título. Se pasa mucho trabajo para eso, pero se puede hacer. La quinta recomendación que les voy a dar es el costo de vida de Brasil. Cuando llegan aquí, personas que llegan que traen un poquito de dinero en Brasil, tienen la facilidad de que van al mercado y van a poder comprar todo lo que ustedes se les ocurra como si estuvieran en Estados Unidos. Deben más o menos hacer un presupuesto para pasar el mes, empezando con los gastos fijos, como yo digo, que es el agua, la luz, el alquiler, la internet. Y a partir de ahí, toda la parte que es alimentación y algún que otro efecto eléctrico o algún mueble que le va haciendo falta. Tienen que hacer un presupuesto para que se adapten a ese número, para que vean el real del gasto. Hagan primero un presupuesto ajustado y después, según vayan consiguiendo del trabajo, que empiecen a trabajar, ese presupuesto lo pueden ir abriendo un poco más. Traten siempre de guardar dinero, muy importante, para que vayan estudiando a ver si pueden hacer alguna inversión en algo y el dinero se les vaya reproduciendo. Esta recomendación que les voy a dar es que se integren a la sociedad brasilera. Conozco muchos cubanos que no conocen más nada de las relaciones con los cubanos y alguna relación, muy poca, que tienen con algún brasilero en el trabajo. Traten, y los brasileros mayormente viven dentro de sus casas, se parecen mucho a Estados Unidos, pero salen bastante a compartir a los depósitos, a los churrascos. Traten de sociabilizar porque ellos son que van a ganar en la parte del idioma, como ya les había dicho. 2, van a ver las costumbres que tienen ellos. Y 3, van a ver la parte económica, cómo es que se mueven. Y así van a ir ganando un poco de cultura. Y este nivel cultural, cuando empiecen a enriquecerlo, van a ver que el Brasil es bueno para vivir. Se van a dar cuenta rápido. Amigos míos, Brasil no es para hacerse millonario.
aquí los cubanos que conozco que tienen dinero no llegan a ser, no entran dentro de la categoría del millonario. Brasil te da para vivir modestamente. Si quieres comprarte un carro, te compras un carro. Si quieres comprarte una casa, te compras una casa. Ya sea contado, ya sea financiada. Tiene un mercado bastante poderoso, mercado abierto bastante bueno. Trabajo hay, el dinero te da, el dinero rinde, no como Cuba, que el trabajo había que buscarlo donde, como decimos nosotros, donde pudiera raspar algo. Aquí no hace falta raspar nada, el dinero del salario te alcanza, vives modestamente, tienes el chance de conseguir el trabajo y de conseguir un trabajo de medio tiempo, y con ese de medio tiempo, si tienen un poco de neurona y tienen un poco de suerte, podrán incrementar su nivel de vida. Brasil con un trabajo no da para mandar dinero a Cuba. Eso, que venga con esa idea, que se la quite, a no ser que sea un médico y logre colocarse. Brasil no es Estados Unidos. No vengan con la idea del sueño americano, que van a tener tremenda pesadilla. Adaptarse a un nuevo país puede ser un poco difícil, más cuando no se habla el idioma nativo de uno. Aquí hay muchos cubanos que ya han sacado el RNM y el CPF y ya están preguntando que cuándo pueden viajar a Cuba. Tienen que estar claros que a Cuba se van a meter buen tiempo sin ir, y tienen que adaptarse que Cuba no existe. Por el momento Cuba no existe, porque si están con la idea fija de Cuba y están al tanto de lo que pasa en Cuba, que Cuba está en candela, entonces no van a tener el 100% de las neuronas en función de integrarse aquí a la sociedad de Brasil. Mientras más rápido se integren, van a ir ganando mucho más, se van a ir acostumbrando más a Brasil. Brasil es un poquito diferente a Cuba, no es tanto, incluso el idioma se parece bastante al español, pero las costumbres son un poco diferentes, y más cuando no tienen muchas relaciones. Traten de sociabilizar mucho con el brasileño, ese es el punto más esencial aquí. Y ahí se van a ir acostumbrando aquí a Brasil, y poco a poco van a ir obviando a Cuba. Bueno, hasta aquí el video. Si les ha servido de algo, un buen like. Estoy preparando un vídeo de la autoescuela con el director de la autoescuela para explicarle bien lo de las categorías, cómo se saca la licencia, la habilitación desde cero. El que ya tiene ya carro o moto, cómo sacar guagua, camión, cuánto hay que pagar, cuáles son los exámenes por categoría. Tengo un video que estoy montando ahí de la práctica, cómo es que estaciona en la parte de las balizas. Así que si no se ha suscrito, les invito a que se suscriban para que estén al tanto. Dejen un buen like si les ha gustado, y algún comentario de otra cosa que quieran saber. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.